Pues nada, mis hermanos, hace 8 días, aquellos hermanos que no estuvieron con nosotros hace 8 días, comenzamos con una serie que es una necesidad y es acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué hay una necesidad? Porque si usted y yo pongámoslo desde el contexto en que vivimos, si usted viola una ley humana, ¿cuál es la ley más sencilla de la mayoría de nosotros que manejamos en esta ciudad? Y es la ley del tráfico, ¿verdad? Del tránsito. Si usted se lleva un stop y golpea a otra persona, ¿qué consecuencias tiene el no haber hecho el stop? Una consecuencia de un ticket, de quizás una pérdida de licencia de conducir, y si la persona accidentada está herida o muere, consecuencias de ir a la cárcel, consecuencias de pagar, etcétera, etcétera. Eso es violación de una ley tan sencilla y tan normal como es conducir un vehículo y no hacer un stop, o llevarnos una luz, o ir a una velocidad excesiva. Violaciones continuamente de tránsito, que es una de cientos de leyes que tenemos que tener en esta ciudad, en este estado y en este país. Y toda violación de la ley tiene ¿qué? Consecuencia. ¿Qué creen? Dios también nos dio leyes. Y esas leyes están en los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, si usted los analiza profundamente, cada uno de los 10 mandamientos tiene una aplicación de 30 a 35 leyes de ese mismo mandamiento. Y si usted multiplica a 35 o 65 leyes de cada mandamiento por 10, va a dar el resultado de otra ley que estudiamos el día miércoles. En la Biblia hay 2 tipos de leyes. Está la ley de Dios, escrita por el dedo de Dios en 2 tablas, llamada los 10 mandamientos. Pero hay otra ley que se llama la ley de Moisés, la ley mosaica, que Dios le ilumina a Moisés y dice: escriba estas leyes de ceremonia, de ritos, de relaciones humanas, de forma de lidiar entre la pelea con uno y con el otro, de esto y aquello. Y esas leyes son 635 leyes de la ley mosaica. Ahora bien, mi hermano y mi hermana, para los que vinieron el miércoles saben esto, pero para aquellos que no vinieron el miércoles, les digo, ustedes y yo no tenemos que ver con la ley mosaica, porque Cristo Jesús las clavó en la cruz. Pero los 10 mandamientos existen, y los 10 mandamientos están tan vitales hoy como los dio Dios a Moisés en el monte Sinaí hace cantidad de siglos. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que ustedes y yo necesitamos identificar a qué Dios adoramos, a qué Dios servimos, a qué Dios le damos la gloria y la honra, a qué Dios le pedimos perdón. Porque si usted no sabe eso tan elemental, ¿cómo vas a entender los demás mandamientos de la ley de Dios? ¿Y cómo los vas a obedecer? De ahí la necesidad de que volvamos nuevamente a interpretar y a recibir la iluminación de Dios a través del Espíritu Santo, para que usted y yo volvamos a repasar lo que se nos olvida. Hace 8 días yo pregunté que si había alguien de ustedes que se puede parar acá en este momento y repetir los 10 mandamientos. ¿Hay alguien? ¿Verdad? Que no los sabemos, que no los memorizamos. ¿Por qué no los memorizamos? ¿No nos importa? ¿No nos interesa? Porque hay mucha gente y hay muchas iglesias que predican que los 10 mandamientos
igual que la ley de Moisés, fueron clavadas por Cristo en la cruz del Calvario, y que ya nosotros no vivimos bajo la ley de Dios ni bajo los mandamientos de Moisés, sino bajo la gracia. Y eso es una mentira de Satanás. Porque mi hermano y mi hermana, si usted no sabe los mandamientos, ¿cómo los aplica? Y uno de los mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a Él solo adorarás, y no podrás hacer una imagen de Él. ¿Cómo tú vas a entender esa diferencia si no tienes ese mandamiento al frente suyo y no lo lees? ¿Cómo vas a honrar a tu padre y a tu madre, que es otro mandamiento de la ley de Dios, si no tienes el mandamiento al frente, si no está en vigencia? ¿Cómo no vas a matar, o no vas a mentir, o no vas a hacer esto o lo otro, que son mandamientos de Dios, que si usted y yo los violamos, tenemos consecuencias? Por lo tanto, esos mandamientos no han dejado de existir, al contrario, hoy más que nunca están en vigencia. Y hoy más que nunca la iglesia de Cristo tiene que tomarlos en serio, y tienes que vivirlos y experimentarlos para que te vaya bien. A veces los cristianos confunden el primer mandamiento con el gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando Dios le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos son? Uno. No son los millones de la religión hindú, ni los cientos y miles de otras religiones. Es uno solo. Y este gran mandamiento es que, en esencia, es un resumen de toda la ley del Antiguo Testamento. Pero el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, empiezan entonces con el primer mandamiento. ¿Dónde están los 10 mandamientos, pastor? Están en 2 libros de la Biblia del Antiguo Testamento. El segundo libro de la Biblia en Éxodo, capítulo 20, 1 al 18. Y Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, en el capítulo 5, del 1 en adelante. Ahí usted encuentra los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y el primer mandamiento, mi hermano y mi hermana, es el versículo 3, pero yo quiero leerlo desde el versículo 1 del capítulo 20 del libro de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene entonces en el versículo 3 el primer gran mandamiento de la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una prohibición, es un no rotundo, que hay, no hay. Ay, pastor, ¿será que sí? ¿Será que no? No, es no. Cuando Dios dice no, es no, punto. No le busque nada más. No tendrá dioses delante de mí. El nombre antiguo de Dios es Yahweh, Jehová, que establece con el pueblo de Israel el monoteísmo. ¿Qué quiere decir la palabra monoteísmo? Uno solo. ¿Ok? Se ha estudiado que después de varias generaciones de la descendencia de Adán y Eva, la sociedad era politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Que tenían muchos dioses. Es decir, creían en muchos dioses. Ustedes sabían que la religión más antigua del mundo ha sido y se ha seguido siendo la hindú. Porque la hindú es esa religión politeísta. Millones de dioses. Cualquier cosa que se mueva es Dios. Cualquier cosa que rueda por el agua es Dios. Cualquier viento es Dios. Cualquier animal es Dios. O sea, todos son dioses para ellos. Y la realidad, mi hermano, es que la teoría de la religión hindú
es que las religiones del mundo empezaron con un tipo primitivo de animismo. Pastor, ¿con qué se come eso? Animismo es donde la gente creía que los árboles, los ríos, los animales estaban habitados por espíritus sagrados. Y estos espíritus tenían que ser aplacados y apaciguados a través de ofrendas, sacrificios y ritos. Y hasta el día de hoy, no solo la religión hindú, muchas otras religiones y sectas y pensamientos de hombres actúan así. Los mayas, los aztecas aquí en México, ustedes ven ahí unos hombres danzando y con un humo y que está haciendo, no, para aplacar al dios de la ira del sol para que no caliente mucho. Come on, hermano. ¿Ustedes creen en ese cuento? Hoy para que llueva y estamos haciendo estos ritos para que llueva, para que en Perú la mama pacha nos dé cosecha. Todo ese cuento, mi hermano y mi hermana, de religiones y de comportamientos y actitudes, cuando el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia cristiana, evangélica, católica, es un Dios que está haciendo un llamado a decir que hay un solo Dios que creó cielo, tierra y mar y todo lo que en ello hay. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, les doy estas cosas para que ustedes después entiendan esta forma de ver lo de los ritos y de la religión. Después de muchos años se desarrolló en el tipo del politeísmo que encontramos en la religión egipcia, en la religión romana o en la mitología griega, donde se designa a un dios para cada situación o necesidad. Solamente por dar ejemplos. En Egipto, el dios Ra era el dios del sol. Osiris, el dios de la muerte, el dios de la fertilidad y también el dios de la resurrección. Isis, dios de la magia, de la vida, del matrimonio y la curación. En Roma, Júpiter, el dios supremo del cielo y del trueno. Venus, la diosa del amor y la belleza. Neptuno, el dios de los mares. Marte, el dios de la guerra. Apolo, el dios de la luz y las artes. Saturno, el dios del tiempo. ¿Entienden todo esto, hermano? Grecia, Zeus, dios del cielo. Afrodita, diosa del amor. Apolo, dios del sol, de la música y la poesía. Ares, dios de la guerra. Como han escuchado, habían dioses para todo y para cada tribu, nación o imperio. Como el dios Dagón, era el dios de los filisteos, o el dios Baal, que era el dios de los cananeos. Pero desde el momento de la creación, Dios dispuso ser un único Dios para toda la humanidad, para todos los pueblos, naciones, imperios. Él es Yahvé, Jehová, y llamó a través de un hombre llamado Abraham para que su descendencia se convirtiera en el pueblo de Israel. El Dios eterno, Elohim, se refiere al Dios creador de los cielos y la tierra, como se lee en Génesis 1:1. Yahweh Elohim, Señor Dios, significa que Jehová es tanto el Dios personal de Israel como el Dios universal que gobierna todas las naciones. Con el permiso del Señor Jesús, quiero usar la exposición de la ley hecha por Juan Calvino. Pastor, ¿quién es Juan Calvino? Fue un reformador y sacerdote y teólogo protestante francés que junto con Martín Lutero, reformador y sacerdote alemán, fueron usados por Dios en el siglo XVI para hacer una reforma protestante acerca de la interpretación de la Biblia, especialmente en los 10 mandamientos. Cada hombre y cada mujer que escriben, que son usados por Dios,
tienen una confesión de fe, tienen una frase célebre. Y quiero resaltar la frase famosa de Juan Calvino: ningún hombre está excluido de invocar a Dios. La puerta de la salvación está abierta para todos los hombres y no hay ninguna otra cosa que nos impida entrar excepto nuestra propia incredulidad. Qué lindo, ¿verdad? Sí, un hombre con una apertura como la de Cristo Jesús. La salvación es para todos. La puerta está abierta para todos, no importa de qué cultura, de qué trasfondo, cómo ha sido su vida. Todo hombre y toda mujer tiene esa oportunidad de ser salvo, esa oportunidad de invocar a Dios, de llamarlo, de decirle te necesito, de pedir ayuda. Pero lo único que impide, mi hermano y mi hermana, a cualquier hombre o a cualquier mujer en nuestra creación ser salvo e invocar el nombre de Dios es su incredulidad. Y vivimos en un mundo incrédulo, en una sociedad completamente incrédula. Y en uno de los libros de Juan Calvino, él escribió uno de esos libros que se llama Las Instituciones, y dentro de ese libro 4 cosas escribió que nos ayudan a entender por qué Dios pide a Israel y por consiguiente a toda la humanidad hasta llegar hoy a nuestra generación. Es que no tengamos otros dioses delante de Dios. Estas son las 4 cosas que pertenecen exclusivamente a Dios. Lo primero es adoración. En toda la Biblia, y en particular en el Antiguo Testamento, se le pide al pueblo de Israel de presentarse ante Jehová Elohim, el Señor Dios, con espíritu de reverencia, de alabanza y de honor, y sobre todo de adoración, que es deber de toda persona adorar al Dios que es, y que adorar significa atribuirle el honor y la gloria que son debidos a Él y a su nombre. El verbo adorar aparece en el Antiguo Testamento 173 veces. Implica inclinarse ante Dios. En el Nuevo Testamento, Juan 4:24 nos indica que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es otra connotación. Pero hay algo interesante, mi hermano y mi hermana, y quiero usar el texto del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 25. Miren, mis hermanos, el apóstol Pablo, siglos después, iluminado por el Espíritu Santo, le está diciendo a la generación en Roma en el primer siglo y a todas las generaciones desde el primer siglo hasta hoy, siglo XXI, año 25 en este lugar. Capítulo 1 de Romanos, verso 18 al 23. Escuchamos la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Es decir, toda la creación da testimonio de que hay un creador. ¿Sí o no? Sí, mi hermano. Usted ve una montaña de 5.000, 8.000 pies de altura y usted ¿qué dice? ¿Quién creó y quién formó esa roca?
Usted ve ese mar tan ancho, que es un solo mar. Lo que pasa es que el mar, como cruza toda la tierra, se le da un nombre por donde cruza. Pero no hay 7 mares, un solo mar, una sola tierra, un solo cielo, un solo sol, una sola luna, un solo Dios. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Es que la creación te está hablando, la creación me está hablando a mí. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, Dios le está diciendo a través de Pablo a los ignorantes, a los necios, a aquellos que dicen que no hay Dios, que usted y yo fuimos creados de un sapo, de un mono, de un pez. Come on, mi hermano y mi hermana. ¡Qué ignorancia! Fuimos creados de una piedra. Come on, excuse me. Eso es ignorancia, eso es una necedad. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, Dios está hablando a través de Pablo, no solamente a la iglesia, sino a estos hombres y mujeres que hoy se han enaltecido y creen que lo saben todo y no saben nada. Y aquí viene la palabra fuerte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No harás imagen delante de mí. Dios está diciendo en el primer mandamiento: yo soy un solo Dios y ustedes no pueden hacer otra imagen de mí, porque yo soy único. Así como cada uno de nosotros somos únicos delante de Dios. Delante de Dios, mi hermano y mi hermana, pueden haber muchas personas que se parezcan a mí físicamente, emocionalmente. Pero mi huella digital y mi ADN lo conoce Dios y es único. Nadie puede ser igual a mí delante de Dios. Y esa unicidad la conserva Dios porque Él fue el que nos creó. Por lo tanto, Él está diciendo: yo soy único y no hay otra persona que se parezca a mí. Por lo tanto, Dios tiene el poder de decir: no me hagan imagen, no me reproduzcan, porque yo no soy reproducible, soy único y verdadero. Y por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la adoración es a través de Pablo, que esta enseñanza que él nos está dando en Romanos capítulo 1, es que el pecado fundamental no solo de Israel, sino de toda la humanidad, es el pecado de la idolatría. La gloria de Dios es cambiada por una mentira. Y es lo que Dios nos pide a nosotros, mi hermano y mi hermana, que conservemos la unicidad de Dios y que Él es el único Dios verdadero. Lo segundo, mi hermano y mi hermana, es que no solo hay que adorar a Dios y a Dios solamente, sino también confiar. Lo que Juan Calvino quiso decir con esto es que ¿en quién confía el hombre? La palabra confiar y sus derivados aparecen alrededor de 193 veces en la Biblia. La Biblia enseña la importancia de confiar en Dios, en su voluntad, en sus promesas y sobre todo en su fidelidad. ¿Cuál es la frase que usted más conoce y rápido les llega acerca de confiar en Dios? Jeremías 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¡Wow! ¡Qué expresión tan fuerte! ¿Sí o no? ¿Cómo está la sociedad de hoy? Dividida. ¿Sí o no? Porque medio país, vamos a hablar de Estados Unidos, medio país de esta nación confían en el gobierno de Trump.
la otra mitad no confiamos en lo que Él está haciendo. Punto. Está dividido. Mas sin embargo, el problema no es si confiar o desconfiar. El problema es que la Biblia me dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. Punto. ¿Sabe por qué no puedo confiar en el hombre, mi hermano y mi hermana? Porque este hombre que dice hoy sí, mañana dice no. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Confiamos o no confiamos? Y tiene la sociedad, y tiene no solamente Estados Unidos, tiene la sociedad del mundo loca. Porque un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Se levanta con el pie derecho, con el pie izquierdo. Yo no sé con cuál se levanta, pero no es de confiar. Pero si la Biblia ya no lo ha dicho, mi hermano, no confíen en el hombre. Es más, mi hermano, la Biblia va mucho más allá en Proverbios. No confiéis ni en la que duerme a tu lado. Ay, mamá. Yo no puedo ni confiar en mi esposa, que duerme conmigo a mi lado. Porque mañana le da la gana de divorciarse de mí, conseguirse otro macho y se va. Así de sencillo. O yo, cualquiera de los dos. Por lo tanto, mi hermano, la palabra de Dios es cierta. Y Él está diciendo, no confíen. Pero miren lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 17. La alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Confiar en el Señor. Confiar en Dios trae consigo paz, protección, provisión y la esperanza de la vida eterna. El objeto de nuestra confianza debe ser exclusivamente en Dios nuestro Señor. Lo tercero, mi hermano, es la invocación. Invocar significa llamar. Invocar no aparece muchas veces directamente en la Biblia, pero el concepto de llamar o clamar a Dios para pedir su ayuda, su intervención, su salvación, está muchas veces incluida en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuál es el concepto de invocar que más conocemos nosotros los cristianos? Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Dios mismo, mi hermano y mi hermana, en la Biblia llama repetidamente a los creyentes a orar, a suplicar, a clamar a Dios en tiempos de necesidad, lo cual es una forma de invocar su ayuda y poder. Nuestra invocación, nuestra confianza en la ayuda de un ser en el que se puede confiar es Dios, de cuyo cuidado dependemos. Usted puede, mi hermano y mi hermana, decir o estar pensando en su mente, yo no dependo de Dios, pastor, yo tengo mi dinerito en el banco, pero ¿qué tal si se le acaba el dinero en el banco? Yo no dependo de Dios, yo tengo buena salud. ¿Y cuando pierda su salud? Mi hermano, nada en este mundo es nuestro. Hay personas que lo tienen todo hoy y mañana no tienen nada. Un incendio, un huracán, un terremoto, una bomba y se fue todo. Y empieza uno a llorar, ¿verdad? Ay, la casita, ay, pastor, me costó tanto y todavía la estoy pagando. Ay, mi carrito, ay, mi... Y empieza mi ay por aquí y por allá. Pero usted estaba muy seguro ayer que usted tenía todo, sí, pero nada. Tengo todo y no tengo nada. Por eso, mi hermano y mi hermana, lo que sí usted tiene, si tiene a Dios, es que con Él lo tiene todo. Porque Él es todo, mi hermano. Vale la pena tener a Dios de nuestro lado. Vale la pena tener a Dios en el primer lugar. Vale la pena confiar. Vale la pena invocar. Vale la pena adorar a Dios. Lo cuarto, mi hermano,
es el principio de acción de gracias. Mire, si volvemos a Romanos capítulo 1, en el versículo 21, Dios condena dos cosas en particular de la gente que no ha reconocido a Dios, que no le da la gloria a Dios, que no lo pone en el primer lugar y que por el contrario lo han puesto en el último lugar para poner a sus animales, a sus plantas, a sus ídolos en el primer lugar. Versículo 21. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Eso es lo primero. No le dieron la gloria. Y lo segundo, ni le dieron gracias. ¡Wow! Poderosa la palabra de Dios, ¿sí o no? Por eso el cuarto lugar es un principio de acción de gracias. La Biblia está llena de pasajes que exhortan a dar gracias a Dios por todo y en todo. ¿Y cuál es uno de esos versículos favoritos suyos y míos? Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano y hermana, ser agradecidos es una expresión de fe y confianza en que Dios está en control de todas las cosas. Lo vuelvo a repetir. Ser agradecidos es una expresión de fe y confianza en que Dios está en control de todas las cosas. La gratitud debe ser una práctica constante en la vida del creyente. Para mí, mi hermano y mi hermano, las 4 cosas que pertenecen a Dios, sacadas de ese libro que leí y que lo tenía hace mucho tiempo guardado y lo tuve que desempolvar esta semana pasada, acerca de las instituciones de este hombre que escribe ese libro en 1590, siglo XVI. ¿Entienden de dónde viene? ¿Cuántos siglos? Mi hermano, este hombre era iluminado por el Espíritu Santo y escribía esa reflexión. Y desde ahí porque es palabra de Dios. Y cómo me dio la oportunidad de volver a leer y decir, wow, yo no quiero sonar coco en esta situación, sino traer una palabra efectiva, algo práctico para la vida mía y la de mis hermanos. Y estas 4 cosas que pertenecen a Dios, la adoración, la confianza, la invocación, la acción de gracia, deben ser las actitudes correctas de los redimidos. ¿Y qué creen, mi hermano y mi hermana? Encuentro en Juan, capítulo 17, versículo 3, en la oración pastoral de Jesús, diciendo, en una de sus oraciones, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¡Wow! ¿Cuántos dioses estamos hablando? Un único. El único Dios verdadero. A Él adoramos y a Él servimos. Y es por eso la necesidad de volver a rescatar los 10 mandamientos. La necesidad de volver a reflexionar en cada uno de esos mandamientos y aplicarlos en nuestra vida. Que Dios sea adorado, exaltado, glorificado. En resumen, mis hermanos, los dioses ajenos son cualquier cosa que demande la devoción, la lealtad y la adoración exclusivas que pertenecen solamente al Señor y Dios, Yahvé Elohim. Este primer mandamiento es la clave de los otros 9. Si nuestro compromiso con el Señor fuera completo, 100%, la observancia de los mandamientos seguiría
una manera muy natural. La clave es, si usted entiende el primer mandamiento y usted lo experimenta y lo vive, entonces los otros 9 mandamientos son muy sencillos y muy prácticos para usted y para mí, para mi generación, para nuestra sociedad. ¿Entienden este mandamiento, mi hermano? La pregunta es, ¿está pidiendo mucho Dios? ¿Se puede cumplir o no se puede cumplir este mandamiento? Se puede cumplir, mi hermano. Porque cuando su principio está fundamentado en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación, en el Dios de la eternidad, oye, lo que está aquí en la tierra no me interesa mucho. Porque el deseo mío es vivir una eternidad con mi Dios y mi Señor, con los redimidos, con mi esposa, con mis hijas, con mi familia, con ustedes. Yo quiero vivir en la Nueva Jerusalén con ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en la Nueva Jerusalén? Yo ya tengo el pasaporte sellado. ¿Lo tienes tú? Amén, gloria a Dios. Que Dios sea adorado y Dios sea exaltado. Él, el primer lugar en tu vida. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad que nos brindas de rescatar de nuevo la enseñanza de los 10 mandamientos. Bendiga esta serie y bendiga a cada uno de mis hermanos para que la puedan escuchar, entender. Lo más importante, obedecer. Es la clave de todas las escrituras, obediencia. Es la exigencia desde el primer momento en que Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso del Edén. Desde ahí Dios una sola cosa le pidió a Adán: obediencia. Desgraciadamente, Adán y Eva no obedecieron. Y por ellos estamos aquí. Gracias por Jesucristo. Gracias, Dios, por pensar en nosotros. Gracias porque a través de Jesucristo somos liberados de esa esclavitud y de esa maldición del pecado de Adán y Eva. Enséñanos a obedecer. Enséñanos a vivir para ti. Gracias. Muchas gracias. Nuestra alma te alaba y te bendice, Rey. Y te pone en el primer lugar. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre.